Mamá, apúrate a empacar. Mi suegra está por llegar. Necesita este cuarto, búscate dónde quedarte. Esa fue la única frase que salió de la boca de mi hijo antes de correrme de la casa para acomodar a su suegra. Mi nuera ni se inmutó. Con una frialdad que calaba, echó mi ropa, mis memorias de toda una vida, en bolsas negras y las aventó junto a la banqueta, justo frente a la casa. Mi propio hijo me echó. Mi nuera me trató como desecho, y eso en la casa que yo misma financié. Pero no di nada, no solté lágrimas, no rogué. Me incliné, recogí mi dignidad del suelo y me fui sin decir una sola palabra. ¿Pensaron que me quedaba sin nada? Estaban muy equivocados. Ni sospechaban lo que en realidad llevaba dentro de esa bolsa que tiraron. Me llamo Micaela, tengo 58 años. Abrazando esa bolsa de basura que mi nuera lanzó al patio, caminé bajo el brillo helado de los faroles. Hace apenas unas horas, creía que era la señora de la casa, una madre con su familia, pero al quedarme frente a ese hogar que levanté con sudor y lágrimas, me cayó el 20. Me habían convertido en un estorbo, en un cacharro viejo que había que sacar para meter algo nuevo. Todo pasó tan rápido que mi corazón cansado no alcanzó a reaccionar. Estábamos en la sala. El reloj marcaba las 9. La puerta principal se abrió y ahí apareció ella, doña Leocadia, la madre de mi nuera. Arrastraba 2 maletas del tamaño de un ropero y traía ese aire de reina reclamando su lugar. Ni saludó, ni me dirigió la mirada. Soltó la maleta en medio de la sala, se quitó los lentes oscuros y se giró hacia mi hijo. «Fermín, estoy rendida», chilló con voz aguda. «El viaje fue horrible. Espero que ya esté lista mi habitación. Necesito descansar y no quiero escándalos». Sentí un vacío en la panza. Busqué la mirada de mi hijo. Fermín estaba pegado a la ventana, frotándose las manos, cabizbajo. No tenía el valor de alzar la cara. «¿Fermín?», murmuré apenas. «¿Qué está pasando? ¿Por qué llega con maletas tu suegra?». No contestó. Fue Leonor quien salió de la cocina, secándose las manos con un trapo, sonriendo con esa mueca que solo pone cuando trama algo. «Ay, suegrita, no exagere. Mi mamá se va a quedar con nosotros un tiempito. Vendió su casa allá en el rancho y necesita que la cuiden. Ya sabe, la familia es primero». «¿Quedarse?», repetí sintiendo que el suelo me faltaba. «Pero Leonor, aquí nomás hay 2 recámaras, la de ustedes y la mía». Leonor soltó una risita cortante, miró a su madre y luego me clavó los ojos con un desprecio que ya no se molestaba en esconder. «Exacto, suegra. Solo hay 2 cuartos, y mi madre no puede dormir en el sillón. Tiene la espalda fregada». El silencio se volvió espeso como el atole. Miré a mi hijo, mi Fermín, el mismo que cargué en mi espalda mientras vendía tamales en el tianguis para pagarle la escuela. «Hijito», le dije queriendo encontrar sus ojos, «dile a tu esposa que esta casa es mía, que vendí todo lo que tenía en Oaxaca para darte el enganche de este techo». Fermín al fin levantó la mirada. «Mamá», susurró con voz desinflada, «ya cambiaron las cosas. Leonor tiene razón. Mi suegra necesita la habitación. Tú eres fuerte, mamá. Siempre lo has sido». «¿Y dónde quieres que duerma yo, Fermín?», le pregunté sintiendo que las lágrimas me escocían. «¿En la cocina? ¿En el patio?». Fermín inhaló hondo, cerró los ojos y soltó la frase que me partió el alma. «Deberías buscar otro lugar donde vivir. Esta casa ya nos queda chica». Me quedé como piedra. Doña Leocadia resopló con impaciencia. Dijo: «Bueno, ya quedó claro. Fermín, ayúdame con las maletas. Leonor, saca los tiliches de ese cuarto. Quiero mis sábanas de seda puestas esta misma noche». Grité que eso no era justo, pero Leonor se me adelantó. Caminó directo al closet, sacó un rollo de bolsas negras de basura y se metió a mi cuarto. La seguí con el cuerpo tembloroso. «No toques mis cosas», le rogué, pero ni me volteó a ver. Abrió mi ropero y empezó a sacar mis vestidos, mis rebozos, mis suéteres tejidos con tanto cariño. No los doblaba, los aventaba dentro de las bolsas como si fueran trapos viejos. «Saca todo, hija», decía Leocadia desde la puerta, «que no quede peste a viejo». Fermín seguía plantado en la sala, escuchaba mis súplicas, pero no se movía. Entonces Leonor agarró el portarretratos de plata con la foto de mi difunto Ezequiel. «Esto ya no sirve», soltó sin una gota de sentimiento.
y lo aventó. Lo dejó caer dentro de una bolsa. El sonido del vidrio al romperse fue el final. Me quedé paralizada. Supe que ya no quedaba nada por pelear. «Listo», dijo mientras se sacudía las manos. «Sus cosas están afuera. Fermín le pedirá un taxi si quiere, pero aquí ya no puede quedarse». Caminé despacito hasta la salida. Pasé junto a Fermín. Él no levantó la vista. Salí a la calle. La puerta se cerró tras de mí con un clic seco. Me quedé parada bajo la luz amarilla del farol. A mis pies, 2 bolsas negras contenían 63 años de mi historia. Fui arrastrando esas bolsas hasta la parada del camión. Me senté en la banca de metal, helada. Cerré los ojos y dejé que mi mente se escapara de esa calle triste de Guadalajara. Viajé con el pensamiento a Oaxaca, a mi casita de adobe con tejas rojas, al olor a tierra mojada y flor de calabaza. Cuando Ezequiel murió hace 8 años, juré quedarme ahí hasta el final de mis días. Pero luego llegó Fermín con esa mirada triste y los bolsillos vacíos. «Mamá, en Guadalajara hay chamba, pero las rentas están por las nubes», me decía por teléfono. «Si tuviéramos una casa, Leonor y yo podríamos empezar una familia. Vente a vivir con nosotros, podrías cuidar a los chamacos cuando lleguen». Yo, tonta, y con el corazón prendido de mi único hijo, no lo dudé. Miré las paredes llenas de recuerdos de mi casa vieja y me dije que los recuerdos no calientan en diciembre. Vendí todo. Vendí la tierra, vendí los muebles de mezquite, vendí el rincón donde murió mi Ezequiel. No olvido el día que le di el cheque a Fermín. Estábamos en el banco. Me temblaban las manos cuando le solté ese papel que representaba 5 décadas de trabajo. «Toma, hijo», le dije con la voz atorada. «Es todo lo que tengo. Es la vida de tu padre y la mía». Fermín me abrazó fuerte. En ese momento su abrazo parecía sincero. «Gracias, mamá», me dijo con los ojos llorosos. «Te prometo que nunca te faltará nada. Esta casa también será tuya y mía para siempre». Compramos una casa en una colonia bonita. Las escrituras quedaron a nombre de Fermín. Qué ingenua fui. Al principio, Leonor era pura miel. Me decía suegrita y me pedía recetas. Pero apenas se secó la tinta de las escrituras y nos mudamos, la dulzura se empezó a echar a perder como leche al sol. Todo empezó con la comida. Yo me levantaba al alba para ir al mercado y cocinar el mole negro que tanto le gustaba a Fermín. Me pasaba horas moliendo chiles y especias, llenando la casa con el olor de nuestra tierra. Un día le serví el plato humeante. Leonor torció la boca como si oliera a podrido. «Ay, suegra, ¿otra vez mole? Eso está lleno de grasa y carbohidratos. Fermín y yo andamos cuidándonos. Queremos cosas modernas, ensaladas, comida orgánica». Miré a Fermín esperando que dijera algo en defensa de mi platillo. Él apenas pinchó un pedacito de pollo y volteó a ver a su esposa con una mirada llena de miedo. Sentí un nudo en la garganta. Me llevé mi plato de mole a la cocina y comí parada, junto al lavadero, mientras ellos se reían a carcajadas en el comedor. Luego me enfoqué en mi altarcito. Siempre he tenido un pequeño rincón para la Virgencita de Guadalupe. Le ponía flores frescas y una veladora encendida todo el tiempo, pidiendo por ellos. Pero un martes por la tarde, al volver a casa, me topé con que lo habían quitado. La imagen de la Virgen estaba guardada en un cajón y la veladora tirada a la basura. «Leonor», grité con el alma en un hilo. «¿Qué le pasó a mi Virgencita?». Leonor salió de su cuarto limándose las uñas, como si nada. «Ah, eso», dijo sin despegar los ojos de sus manos. «Guardé todo eso, suegra. El humo de la veladora está dejando manchadas las paredes recién pintadas, y además, esa imagen no va con el estilo minimalista que quiero para la sala. Se ve muy de rancho». Sentí que la sangre me hervía por dentro. Esa noche, cuando Fermín llegó de trabajar, me encontró llorando en mi cuarto. «Hijo», le dije con desesperación, «dile algo. No me deja ni rezar en la casa que yo ayudé a pagar». Fermín se sentó en la orilla de la cama, agotado. «Mamá, ya, por favor, no empieces», soltó con un suspiro. «Leonor es la señora de esta casa. Ella manda con lo de la decoración. Tienes que acoplarte, mamá». Sí, me estaba acoplando a que me pisotearan bajo el mismo techo que levanté con mi trabajo. Poco a poco, me fui haciendo invisible. Era una sombra que solo salía de su cuarto para dejar limpio lo que ellos ensuciaban. Y todo era parte del plan.
Leonor estaba allanando el terreno, quitándome la voz, borrando mi dignidad, para que el día del golpe final yo ya no tuviera cómo defenderme. Llegó el camión. Subí con mis bolsas pesadas. Pensé, les di todo, y me arrebataron hasta la fe. Pero al abrazar el bolso contra mi pecho, donde guardaba ese cofrecito viejo, una chispa de coraje me brotó del alma. Antes de echarme de la casa, Leonor sembró la idea de que yo estaba perdiendo la razón, para que su crueldad tuviera justificación. Sentada en el camión, empecé a hilar los recuerdos. Todo había comenzado semanas antes de que llegara su madre. Empecé a notar cosas raras. Mis llaves ya no estaban donde las dejaba. Dinero del mandado aparecía en el bote de la basura. Al principio me reía. «Ay, Micaela, ya estás bien chocheando», me decía. Pero después, todo se puso más turbio. Una tarde preparé un té de canela. Me acuerdo clarito que giré la perilla de la estufa hasta que se apagó. Siempre tengo la costumbre de tocar el botón para asegurarme de que no quedó caliente. Lo hice. Por la memoria de mi Ezequiel que lo hice. Me fui a mi cuarto a doblar ropa. 10 minutos más tarde, un grito me heló la sangre. «Fermín, rápido, tu mamá nos quiere matar». Corrí a la cocina. El olor a gas era insoportable. Leonor estaba parada junto a la estufa, con la mano en la boca y los ojos como platos, fingiendo terror. Fermín llegó detrás de mí, pálido como una hoja. «Mira esto», chilló Leonor, señalando la perilla abierta a todo. «¿Ves? La dejó abierta. Si no me paro por un vaso de agua, esta noche explota la casa». «No es cierto», dije con la voz temblorosa. «Fermín, hijo, yo la cerré. Te lo juro por todo lo sagrado que sí». Fermín me miró. Esa mirada me dolió más que un golpe. No tenía enojo, tenía lástima, tenía miedo. Me veía como si fuera una bomba a punto de estallar. «Mamá», murmuró mientras cerraba el gas. «Ya van 3 veces esta semana. El otro día dejaste la puerta principal abierta de par en par. Y ahora esto. Estás perdiendo el sentido de la realidad». «No estoy loca», grité, sintiendo cómo la desesperación me oprimía el pecho. Alguien abrió esa llave después de que yo salí. Leonor fingió un llanto y se acurrucó en los brazos de Fermín. «¿Ves cómo reacciona?», murmuró con voz lo suficientemente alta para que yo escuchara. «Se pone violenta. Me da miedo dejarla sola con los chamacos si algún día tenemos». Esa fue la primera semillita. Pero Leonor necesitaba más artimañas para que Fermín no sintiera remordimiento al echarme. Pocos días después, me topé de frente con su bajeza. Estaba yo sentada en el sillón cuando Leonor se acomodó a mi lado con el celular en mano. «Suegrita», dijo con voz de miel, «¿dónde dejó el recibo de la luz? Fermín lo anda buscando». «En el cajón de la entrada, Leonor», respondí tranquila. Volvió y dijo que no estaba. Me acusó de haberlo tirado. Me preguntaba lo mismo a cada rato. Me culpaba de esconder cosas. Decía que ya no servía mi memoria. Su tono era burlón, venenoso. «Ya admita que se le cruzan los cables, suegrita», me soltó con una sonrisita. Ahí reventé. «Ya basta, Leonor», grité a todo pulmón. «Déjame en paz. Eres una falsa y una víbora. Sé perfecto lo que estás tramando». En ese momento, ella agarró su celular y se largó llorando. Esa noche, escuché susurros al otro lado de la puerta de su cuarto. Me acerqué con cuidado. «Escucha esto, Fermín», decía Leonor. Y entonces escuché mi propia voz, pero solo mi voz. «Ya basta, Leonor. Déjame en paz. Eres una falsa». Se escuchaba distorsionada, cargada de furia. Leonor había grabado solamente el momento de mi estallido. Borró los 20 minutos previos donde me provocaba. En la grabación, ella no decía ni pío. Solo se escuchaba mi grito. «Dios mío», soltó Fermín con voz rota. «Grita de la nada, sin razón». «Te lo dije, amor», murmuró Leonor. «Es el inicio de la demencia. Primero se les va la onda, luego se ponen agresivos. Hay que tener a alguien en sus 5 sentidos cuidando la casa». Me tapé la boca para no llorar. Mi propio hijo pensaba que yo era un monstruo. Leonor había armado su red con toda calma. Estaba luchando contra una mentira bien montada que me pintaba como un peligro. Me alejé de la puerta, con el frío de la traición calándome hasta los huesos. Ahí entendí que mi expulsión no sería vista como un acto cruel. Para Fermín, sería un deber. Ella lo había convencido de que sacarme era lo mejor para todos.
Así que, cuando su madre apareció con las maletas, ya estaba todo listo. Fermín no vio a una anciana que solo quería quedarse con su familia. Vio a una heroína. Amigos, mis queridos amigos invisibles, ¿tienen idea de lo que se siente dudar de tu propio juicio porque alguien a quien amas te miente en la cara? ¿Alguna vez los han hecho sentir que estorban en este mundo? Si alguna vez alguien de tu propia sangre te ha hecho sentir que estás perdiendo la razón para salirse con la suya, o si han sentido esa punzada de la injusticia dentro del hogar, por favor, dejen un punto, aquí abajito en los comentarios. Necesito saber que no soy la única. Necesito saber que no estoy sola en medio de esta sombra. Su punto será mi luz para seguir con este relato. Yo pensaba que mi calvario era por falta de dinero y espacio. Pensaba que mi nuera solo quería mi recámara para que su madre enferma pudiera quedarse con ellos, pero estaba muy equivocada. El rencor tiene raíces hondas, y muchas veces esas raíces se alimentan de la podredumbre del pasado. Unos días antes de que me empacaran las maletas, doña Leocadia vino a la casa. Según esto, quería conocer el lugar donde iba a vivir. Desde que cruzó la puerta, el aroma dulzón de su perfume me removió la memoria. Olía a gardenias marchitas. Yo estaba sirviendo café en la sala, mientras ella se paseaba como si fuera tasadora de bienes ajenos, no como una invitada. Pasaba sus dedos llenos de sortijas por los muebles, jalaba las cortinas, daba golpecitos con los nudillos en las paredes como queriendo descubrir secretos ocultos. Linda casa, soltó sin siquiera verme. Aunque la decoración es algo pasada de moda, le hace falta caché. Leonor soltó una risita nerviosa detrás de ella. Por eso queremos que te cambies, mami, para que nos ayudes a ponerle estilo. Leocadia se plantó justo frente a la vitrina, donde guardaba lo más querido para mí, el jarrón de barro negro que Ezequiel me trajo de nuestra luna de miel en Oaxaca, una pieza única, reluciente y preciosa. Leocadia abrió la vitrina. No toque eso, por favor, le pedí con suavidad. Es muy delicado y tiene un valor sentimental enorme. Me miró fijo, y por primera vez se quitó los lentes oscuros estando dentro de la casa. Al ver sus ojos, el mundo se detuvo. Esos ojos verdes, fríos como navajas, esa manchita junto al labio, me temblaron tanto las manos que el café se me derramó en el platito. Yo conocía a esa mujer. No era solo la mamá de Leonor. Era Leocadia, la Catrina, la misma que casi me arrebata a Ezequiel hace 40 años. Su novia de juventud. Aquella a quien él dejó por casarse conmigo. «Te acuerdas de mí, ¿verdad, Micaela?», dijo con una sonrisa torcida. Leonor y Fermín estaban afuera hablando del jardín, así que estábamos completamente solas. Solas con nuestros fantasmas. «Leocadia», susurré, «creí que estabas muerta o viviendo en el gabacho». «Mala hierba nunca muere, chula», respondió acercándose más. «Y mira nada más cómo da vueltas la vida. Te quedaste con el hombre, pero yo me voy a quedar con lo que dejó». Sentí que el estómago se me revolvía. Todo encajaba. El desprecio de Leonor no era gratuito. Había mamado el odio desde la cuna. «¿Por qué haces esto?», pregunté con la voz entrecortada. «Ezequiel ya no está. Déjanos en paz». Leocadia soltó una carcajada ronca, áspera. Se acercó tanto que pude sentirle el aliento, mentolado y venenoso. «Siempre fuiste la mosca muerta, Micaela, la modosita, la de manos laboriosas», me susurró muy quedito. «¿De verdad crees que Ezequiel te quiso? Se casó contigo por lástima, por ser la pobrecita del pueblo que necesitaba que la rescataran. Pero la que le hacía arder el alma fui yo. Siempre fui yo». «Mientes», dije. Aunque un escalofrío me cruzó como rayo. Él me amó hasta su último suspiro. Murió pensando en mí, siseó. Y ahora que él no está, yo voy a quedarme con lo que me toca. Esta casa, tu hijo, y esa cama donde dormiste con él. Voy a borrar tu existencia, Micaela. Voy a ocupar tu lugar, tirar tus santos a la basura y dormir en tus sábanas. Es justicia poética. Y en ese instante, con un movimiento frío y calculado, estiró la mano hacia el jarrón de barro negro. «Uy, qué resbaloso», dijo. Lo empujó, y yo lo vi caer como si el tiempo se arrastrara. Giró en el aire, atrapando la luz por última vez, hasta estrellarse contra el suelo de loseta. Se hizo trizas, miles de pedacitos de historia oscura regados por el piso.
El estruendo hizo que Fermín y Leonor entraran apurados. ¿Qué sucedió?, gritó a Leonor. Leocadia fingió espanto y se llevó las manos al pecho. «Ay, mijita, discúlpame. Tu suegra estaba limpiando y se le resbaló el jarrón. Traté de detenerlo, pero ya sabes cómo le tiemblan las manos últimamente». Fermín observó los restos. Era el obsequio de su papá. Luego miró mis manos temblorosas y después la carita inocente fingida de Leocadia. «Mamá», dijo con tono agotado, «ese jarrón tenía valor. ¿Por qué no tienes más precaución? Ya ni puedes agarrar un trapo sin hacer destrozos». Quise gritar, quise decirle que fue ella quien me empujó, pero vi la sonrisa de victoria de Leocadia detrás del hombro de mi hijo y supe que nadie me creería. Yo era la vieja chocha, torpe, la que ya ni se acordaba de cerrar la llave del gas. Ella, la víctima. Me agaché a juntar los pedazos de lo que quedaba de mi alma. Un fragmento me cortó el dedo y una gota de sangre manchó la cerámica negra. «Déjalo así, Micaela», soltó Leocadia con tono mandón, apropiándose de mi casa en ese instante. «Leonor, tráete la escoba, que tu suegra se vaya a reposar, se le nota muy nerviosa. No queremos que estropee algo más caro». Me encerré en mi cuarto sin chistar, me senté en la cama que pronto dejaría de ser mía. Entonces comprendí la prisa. No era por necesidad, era puro rencor, un rencor guardado desde hace 40 años. Leocadia no quería un hogar, quería destruirme. Volteé a ver la foto de Ezequiel sobre la mesita. «Perdóname, viejo», pensé. No supe cuidar nuestro hogar, pero mientras la sangre seguía bajando por mi dedo, algo cambió dentro de mí. El dolor se volvió piedra fría. Si ella buscaba pleito, pleito tendría. Pero no esta noche. Esta noche yo era la débil. Y así, con el jarrón hecho polvo y el pasado removido, su plan estaba casi completo. Solo faltaba el último acto. La noche de las maletas se acercaba. Llevo una semana durmiendo en el sofá cama de mi comadre Toña. Vive cerca del mercado San Juan de Dios, en un cuartito que huele a chile seco y a lealtad. Toña no dijo ni pío cuando llegué con mis bolsas de basura en plena madrugada. Solo me sirvió frijoles calientitos y me dio una cobija. Esta noche, mientras Toña ronca en el cuarto de al lado, me senté en el piso y abrí la bolsa donde iba mi vida. Entre ropa apachurrada y zapatos viejos, saqué lo único que de verdad valía, mi cofrecito de madera de cedro. Esa cajita fue lo único que Leonor no revisó. Tal vez porque le pareció una chuchería sin valor, tal vez porque Dios le nubló la codicia un momento. Lo puse sobre mis piernas. Al abrirlo, el aroma a tabaco de mi Ezequiel llenó la sala y sentí como si él estuviera a mi lado, acompañándome. No había joyas ni oro, solo rosarios despedazados, fotografías en blanco y negro. Y en el fondo, envuelta en un pañuelito, estaba la vieja Biblia de la familia. Con manos temblorosas, hojeé las páginas hasta llegar al Salmo 91. Ahí, entre las hojas delgaditas, estaba el sobre, un sobre amarillento, sellado con cera, que Ezequiel me dio unas semanas antes de morir de aquel infarto traicionero. Recuerdo bien sus palabras: «Vieja, guárdalo. No se lo enseñes a nadie, ni a Fermín. Solo ábrelo si un día sientes que el mundo se te viene encima». Rompí el sello. Dentro venían 2 papeles. El primero, un documento legal con notario, fechado el mismo día que compramos la casa en Guadalajara. Mis ojos leían sin pestañear. Era un papel de usufructo vitalicio y una constancia de deuda. Ahí estaba la firma de Fermín. Mi hijo, en ese entonces joven y lleno de agradecimiento, había firmado frente a notario que aunque la casa estaba registrada a su nombre, el dinero lo había puesto yo y tenía el derecho total de vivir ahí hasta que me muriera. Nadie podía correrme, ni él, ni su esposa, ni el banco. Quizá Fermín ya ni se acordaba de ese documento, o tal vez pensó que se había perdido con la mudanza. Pero Ezequiel no era de los que olvidaban. Abajo del documento legal venía una carta con la letra afilada de mi esposo. «Mi querida Micaela», comenzaba. «Ojalá nunca tengas que leer esto. Si estás leyendo estas líneas, es porque mi peor temor se volvió realidad. Yo quiero a nuestro hijo, pero sé que Fermín heredó la dulzura y la debilidad del abuelo. Es de los que se deja arrastrar por la voz más fuerte. Si algún día permite que te falten al respeto, o si una mujer le nuble la cabeza y te quiere hacer a un lado, usa el documento adjunto. No es venganza, vieja, es justicia.
Protegí tu vejez porque sabía que tú eras capaz de quedarte sin un taco con tal de dárselo a él. Perdóname por no confiar en nuestro hijo, pero preferí confiar en la ley para protegerte. La carta se me cayó en las piernas. Las lágrimas bajaron por mis mejillas, pero no eran de tristeza esta vez. Era alivio, era gratitud. Ezequiel, incluso ya enterrado, seguía cuidándome. Él sabía que Fermín era un barquito sin timón y me dejó un ancla. Pasé los dedos por la firma de mi marido. Sentí una energía nueva nacerme en el pecho. Ya no era la viejita desamparada cargando bolsas negras en la calle. Ahora era la dueña. Podía volver mañana mismo con la policía, mostrar ese papel y sacar a patadas a Leonor, a Leocadia y a Fermín de mi casa. Tenía todo el derecho. La ley estaba de mi lado. Pero entonces me vino a la mente Leocadia. Recordé su risa burlona cuando rompió el jarrón. Recordé la altanería de Leonor aventando la foto de Ezequiel. Y recordé la cobardía de Fermín. Si los corría en ese momento, se irían haciéndose las víctimas. Dirían que la madre malvada los dejó sin techo. No iban a aprender nada. Y Fermín seguiría siendo el mismo monigote de siempre. No. Eso sería darles el gusto fácil. Me limpié la cara, doblé los papeles y los guardé en el cofre. Cerré la tapa con cuidado. «Gracias, viejo», le dije al aire. «Pero no voy a usar esto todavía. Tengo la espada en la mano, pero no la voy a sacar. Quiero ver hasta dónde son capaces de llegar con su maldad. Quiero verlos levantar su castillo de mentiras en la arena floja de sus engaños. Quiero que gasten lo que no tienen. Quiero que se sientan triunfadores, que crean que ya ganaron. Y cuando estén bien subidos en su nube de soberbia, cuando piensen que ya ni existo, ahí voy a sacar el documento». Me levanté del suelo y caminé hacia la ventanita de la casa de Toña. A lo lejos se veían las luces de la ciudad. En alguna parte, en mi casa, seguro que Leonor y Leocadia estaban celebrando mi desaparición. Habrán estado planeando cómo redecorar mi cuarto, cómo malgastar el dinero de Fermín. «Gócense la pachanga», dije en voz baja mirando hacia la noche. «Brindan, bailan, porque la dueña está mirando, y la dueña sabe esperar». Me acosté en el sofá, y por primera vez en semanas, dormí a pierna suelta, abrazando el cofre como si fuera un escudo que nada ni nadie puede romper. Ha pasado justo un mes desde aquella noche entre bolsas de basura. 30 días comiendo gracias a la bondad de mi comadre Toña y a los pesos guardados que escondí con maña. Pero no he estado con los ojos cerrados. Aunque ellos no me ven, yo sí los veo. Guadalajara es enorme, pero en el barrio todo se sabe, y los chismes vuelan como si tuvieran alas. Mi casa ya no es mi casa. Desde la banqueta de enfrente, oculta bajo mi rebozo, he sido testigo del cambio. Lo primero que desapareció fueron mis bugambilias, esas que cuidé con tanto cariño durante años y que daban sombra y color a la entrada. Las arrancaron sin piedad y las echaron en un contenedor, como si fueran basura. Sentí como si me arrancaran la piel a pedazos. En su lugar pusieron una fachada de vidrio corriente y aluminio dorado. Colgaron un letrero de neón rosa que parpadea a todas horas. Veros Royal Spa, Nails. Es un despropósito. En un barrio de gente chambeadora, ese anuncio parece una verruga. El escándalo no cesa. Desde que amanece hasta la noche se escucha reggaetón a todo volumen. Esa casa ya no tiene paz. He visto llegar y salir mujeres con ropa llamativa y hombres con facha sospechosa que se quedan afuera fumando y tirando las colillas justo donde yo barría cada mañana. Mis vecinos, la gente buena de toda la vida, ahora cruzan la calle para no pasar por ahí. Doña Meche, la que vende verduras en la esquina, me soltó todo con lujo de detalle cuando le compré unos jitomates. «Ay, doña Micaela», me dijo mientras pesaba los jitomates, «qué bueno que se fue de ahí. Ese lugar ya es un purgatorio. Su nuera se siente emperatriz. Se la pasa gritándoles a los empleados y haciéndose videos todo el santo día. Dice que es una empresaria de éxito, pero ni las tortas que pide fiadas paga». Luego Meche bajó la voz y se inclinó sobre el mostrador como si alguien pudiera oírnos. «Y lo peor no es el ruido, Micaela, es la lana. Mi sobrino trabaja en esa financiera del centro, la que presta con intereses de miedo. Me dijo que hace 3 semanas vio a su Fermín ahí. Sentí un frío recorriéndome la espalda. «¿Fermín?», le pregunté. «¿Estás segura?». «Segurita», respondió. «Fue por un préstamo grande.
Puso la casa como aval, Micaela, que dizque para pagar las remodelaciones y los sillones esos de masaje que pidió la señora. Pero esos préstamos son como cepos. Te atrasas tantito y te hunden. Salí del changarro con el alma hecha nudo. Mi hijo, mi pobre hijo iluso, había hipotecado lo único que tenía por complacerle los gustos a una mujer que ni lo respeta. Esa tarde me acerqué a la casa cuando sabía que Fermín llegaba del trabajo. Quería verlo con mis propios ojos. Lo vi bajarse del camión. Ya no tenía su carro. Capaz que lo vendió o se lo embargaron. Venía con los pies arrastrando, los hombros vencidos y la camisa toda arrugada. Parecía un señor de 50, no un hombre de 35. Traía ojeras marcadas y la mirada ida. Al llegar a la puerta, dudó. Se quedó parado frente al letrero ese neón que parpadeaba, con una mezcla de coraje y resignación en la cara. Era evidente que no quería entrar. Esa casa ya no era su hogar, era su celda. Justo cuando iba a abrir, se abrió la puerta. Salió doña Leocadia vestida como para boda, llena de bisutería y el cabello recién teñido de rubio cenizo. «Fermín», le gritó desde la entrada, sin importar si había gente en la calle. «¿Trajiste el vino que te pedí? Leonor tiene visitas importantes hoy y ya no hay licor». Fermín bajó la mirada. «No me dio tiempo, Leocadia. Vengo de trabajar doble turno. Estoy harto. Pues te regresas al negocio», le soltó ella con ese tono mandón que usa cuando quiere imponer. «No me vayas a hacer quedar mal con las señoras. Y muévete, que también falta el hielo». Vi a mi hijo cerrar los puños con rabia. Por un instante creí que reaccionaría, que alzaría la voz, que se plantaría como un hombre, pero no. Se encogió más los hombros, dio media vuelta y se fue rumbo a la tienda de la esquina, como perro apaleado y sin decir ni pío. Me aguanté las ganas de gritarle su nombre. Quería correr tras él, zarandearlo y decirle que abriera los ojos, pero me acordé del baúl que tengo bajo la cama, del documento, y recordé que fue su decisión. Leonor y su mamá viven en una burbuja. Creen que ese préstamo no se acaba nunca. Se están despilfarrando todo en pachangas, en fachas nuevas, en pura apariencia. Sienten que están en la cima, pero están paradas sobre dinamita. Ellas ven los focos de colores y los espejos flamantes. Yo veo las fisuras en la pared cubiertas con pintura de pésima calidad. Ellas oyen el reggaetón a todo volumen. Yo oigo ese silencio espantoso de las deudas que crecen como hiedra en la madrugada. No tienen idea de lo que se les viene. Creen que me sacaron de sus vidas y ganaron, pero en realidad compraron un pasaje directo al desastre. Están brindando y echando relajo ahorita. Que lo aprovechen, que se empinen sus copas y zapateen sabroso esta noche, porque ignoran que el banco no da tregua. No saben que ya se despertó la bestia de los intereses y viene con hambre. Y cuando les toque la puerta, no habrá madre que les cubra. Me acomodé el rebozo y me alejé en la penumbra. Ya casi llega la hora. El miedo ya se huele en el ambiente. Esta fiesta está por acabarse. Dicen que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y esa noche la mía era noble, ingenua, pero noble, a pesar de todo lo que me habían hecho, de estar durmiendo en un sillón prestado y de lavar mi ropa en casa ajena. Mi corazón de madre aún guardaba una chispa de preocupación. Esa mañana me cayó el 20 de algo muy grave. Revisando los papeles viejos de Ezequiel, recordé una cláusula sobre la casa. Era una deuda vieja de predial que mi difunto marido había renegociado hace años y que vencía justo este mes. Si no se pagaba, el embargo caería sin compasión. Ellos ni enterados. Con lo altaneras que son, seguro tiraron las cartas sin abrirlas. Tenía que avisarles. No por Leonor, ni siquiera por Fermín. Lo hacía por la memoria de Ezequiel, para que su sacrificio no terminara en manos del SAT por un descuido. Caminé rumbo a la casa. Desde 2 calles antes ya se veían las luces. Habían puesto unos reflectores que iluminaban la fachada como si fuera salón de eventos. En la entrada colgaban globos dorados y negros formando un arco. La música estaba tan fuerte que el suelo temblaba. Al llegar a la reja, me detuve. El patio estaba lleno de gente. Alcancé a distinguir a unos cuantos vecinos que se servían cerveza gratis, pero la mayoría eran completos extraños. Gente con ropa llamativa y carcajadas fingidas. Me acerqué a la reja sintiéndome chiquita, envuelta en mi rebozo deslavado y con los zapatos ya muy gastados. Busqué a Fermín entre la gente.
Ah, caray, miren nada más quién se apareció. La voz chillante rompió el ambiente y hasta la música bajó un poco. De entre la bola de gente salió doña Leocadia, enfundada en un vestido rojo tan apretado que parecía a punto de estallar, con una copa de vino tinto en la mano. Caminaba tambaleándose, como quien ya se le pasaron las copas. Se acercó hasta donde yo estaba, parada frente a la reja. Todos voltearon a mirar. Sentí sus miradas clavarse en mí como agujas. «Mírenla», dijo Leocadia arrastrando las palabras, con esa sonrisita burlona y los dientes pintados de vino. «¿Y ahora qué hace aquí la que antes era la dueña? ¿Se le acabó la lana para los frijoles y viene por las sobras del banquete?» «Leocadia», dije intentando conservar la compostura, aunque las manos me temblaban en los fierros fríos. «No vengo a pedir nada. Necesito hablar con Fermín. Es urgente. Es sobre un asunto legal de la casa». Leocadia soltó una carcajada que hizo reír a varios más. «¿Asunto legal? No inventes, Micaela. Si ni sabes leer un recibo de luz. Seguro vienes a dar lástima, con esa cara de perro apaleado, para que tu hijo te suelte unos cuantos pesos». Abrió la reja, pero no para dejarme pasar. Se plantó justo enfrente. «Fermín», gritó hacia adentro de la casa. «Fermín, ven a ver esto. Tu madre vino a mendigar y está espantando a la gente decente». Entonces salió Fermín. Traía un traje que le quedaba grande y una copa en la mano. Al verme, se le transformó la cara. Nada de preocupación, ni tantita alegría, solo un rojo intenso de pura vergüenza. Volteó a ver a sus amigos, luego a Leonor que estaba grabando algo con el celular en la esquina, y al final me vio con desprecio. Se acercó a toda prisa. «Mamá», murmuró entre dientes, «¿qué haces aquí? Te dije que no vinieras. Me estás haciendo quedar mal. Hijo, escúchame». Traté de hablarle. «Es sobre una deuda vieja de tu papá que…». «Ya basta», me cortó. «No quiero tus cuentos. Mira nada más cómo vienes vestida. Pareces una limosnera. ¿Qué van a pensar los socios de Leonor? Estamos abriendo un negocio de lujo y tú te paras aquí con ese rebozo viejo». En eso, Leocadia dio un paso al frente. «Ay, ya me dio sed con tanto numerito», dijo. Y entonces ocurrió. Vi cómo movió la mano. Vi su mirada cruel clavarse en mi blusa blanca, la única decente que me quedaba. Hizo como que se tropezaba. «Ups», soltó fingida. El vino voló de su copa. Sentí el líquido frío estrellarse en mi pecho, mojándome la cara. El rojo oscuro manchó la tela blanca como si fuera sangre, una herida abierta justo en el corazón. Por un instante, todo se quedó en silencio. Luego Leocadia se tapó la boca fingiendo sorpresa. «Ay, perdóname, Micaela. Es que con estos tacones, una pierde el equilibrio. Pues ya que, de todas formas esa blusa ya estaba para usarla de jerga, ¿no?». Algunos invitados soltaron carcajaditas incómodas, otros nomás voltearon la mirada. Yo me quedé congelada, sintiendo el vino pegajoso corriéndome por el cuello. Esperé que Fermín dijera algo. Esperé que el hijo que yo crié le gritara a esa desgraciada y me prestara su saco para taparme. Esperé que me defendiera. Fermín miró la mancha de vino en mi pecho, hizo cara de fuchi. «Maldita sea, mamá», soltó. «Ya causaste un problema. Siempre que apareces, todo se va al carajo». Buscó en su pantalón como desesperado. Sacó un billete de 200, lo apretó con fuerza y me lo encajó en la mano mojada. «Ten», dijo entre dientes, mirando nervioso a todos lados, como si alguien lo estuviera grabando. «Agarra esto. Cómprate algo o ve a tragar. Pero por el amor de Dios, desaparece. Lárgate. No quiero que Leonor te vea en este estado. Se va a infartar si se entera que arruinaste su gran noche». Me empujó. Mi propio hijo me agarró de los hombros y me echó hacia atrás, lejos del portón, lejos de su luz. «Vete», repitió. Me quedé ahí parada, con el billete arrugado en la mano y el pecho bañado en vino corriente. Volteé a ver a Leocadia, que sonreía como si hubiera ganado, limpiándose una gotita de vino del dedo. Volteé a ver a Fermín, que ya me daba la espalda y regresaba a la fiesta, acomodándose el saco como si nada hubiera pasado. Algo dentro de mí se quebró en ese momento. La Micaela que se preocupaba por los impuestos murió. La madre que quería evitarle la cárcel a su hijo se fue. La mujer que aún pensaba en perdonar se ahogó en ese vino tinto. Apreté el billete tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. No lloré.
Mis ojos estaban secos como el suelo de la sierra. Sentí un calor subirme por la garganta, pero no era para gritar. Era una promesa. Me di media vuelta. Caminé rumbo a la oscuridad de la calle, mientras la música volvía a sonar a mis espaldas. Ellos celebraban su éxito. Yo caminaba hacia mi revancha. Ya no había marcha atrás. Me humillaron. Me trataron peor que un perro. Y ahora, el perro iba a morder. Guardé ese billete en mi bolsa. No lo iba a gastar. Lo iba a enmarcar. Porque ese billete todo arrugado era lo que valía su madre para mi hijo. Y juro por Dios que le iba a costar muchísimo más caro. Si llegaste hasta aquí, comenta el número 1. Necesito saber que todavía hay corazones que me acompañan en este trago tan amargo. Tu compañía es la única fuerza que tengo para contar el desenlace de esta historia. La fiesta se acabó, pero la cruda duró mucho más que un domingo. Y no hablo del dolor por el vino barato que me aventó Leocadia, sino de la cruda de conciencia y de cartera que se instaló en esa casa en cuanto se apagaron las luces de neón. Yo seguía al pendiente, desde la esquina, escondida junto al puesto de periódicos o mirando por la ventana de mi comadre Toña. Observaba cómo el imperio de mi nuera se caía en pedacitos antes de nacer. El tan nombrado spa, Veros Royal Spa, duró con clientas exactamente 7 días. Leonor pensaba que tener un negocio era nomás sentarse en el mostrador, tomarse fotos y mandar como reina. Pero la gente de mi barrio es de trabajo duro. No les gusta que los traten con la punta del pie. El escándalo reventó un martes por la tarde. La hija de la vecina del 14, una chamaca bien linda que ahorró sus domingos para hacerse las uñas, salió llorando del local con la mano agarrada. Leonor salió corriendo tras de ella, no para disculparse, sino para soltarle gritos en plena calle. «Es tu culpa por andarte moviendo, mocosa mensa», chillaba Leonor con la cara desencajada. «Mira nada más cómo me dejaste la toalla toda ensangrentada. Ahora te toca pagarla». Todo porque Leonor, en vez de poner atención a lo que hacía, estaba enganchada viendo su novela en el celular mientras trabajaba y sin querer le arrancó un pedazo de cutícula a la muchacha. La sangre no paraba. Esa misma noche, el grupo de Facebook de la colonia, ese donde se avisan si ya pasó el camión de la basura o si hay algún perro suelto, explotó. La mamá de la joven subió las fotos del dedo herido y relató el trato humillante que le dio mi nuera. Los comentarios cayeron como aguacero de ácido. «Esa señora es una majadera. A mí me cobró de más y nunca dio factura. El lugar está sucio y huele a humedad rancia». En solo 3 días, el negocio se quedó solo. Las clientas cruzaban la acera con tal de no pasar frente a ese local. Leonor, en vez de calmar las aguas, se dedicó a pelear con todo el mundo en redes, llamando envidiosas y muertas de hambre que no entienden de elegancia. Mientras el negocio se iba al hoyo, las deudas salieron a flote. El cartero, que me conoce de años, me saludó un día en el mercado con cara de preocupación. «Doña Micaela», me dijo bajito, «ya no sé dónde meter tantos sobres rojos que llegan a su casa. Son del banco y de una tienda departamental. Parece que deben hasta el aire que respiran. Y dentro de la casa, la presión estaba volviendo a Fermín en un fantasma. Leocadia, esa señora que se siente marquesa, no entendía lo que era una crisis. Seguía pidiendo como si nada. La oí una tarde mientras pasaba cerca de la cocina con la ventana abierta. «Fermín, esto es jamón de pavo», reclamaba Leocadia con voz áspera. «Yo te pedí serrano, y ya no hay vino. ¿Qué clase de hombre no puede ni surtir la despensa de su suegra?» «No tengo ni un peso, Leocadia», respondió Fermín con voz quebrada, como si hubiera estado llorando o empinándose los tragos. «El negocio no da para más. Ya nadie viene, y la deuda de la remodelación se tragó toda mi quincena». «Pues busca cómo», le contestó ella tajante. «Vende algo, haz lo que sea, pero no me des estas porquerías para comer». Y Fermín encontró cómo, pero del peor modo. Al día siguiente, vi como un señor se llevaba su motocicleta. Esa moto roja que Fermín cuidaba como si fuera de oro, la que lavaba con cariño, la que usaba para sentirse libre. Se la llevaron por 2 pesos. Fermín se quedó parado en la banqueta, mirando cómo le quitaban su último pedazo de dignidad. Luego, en vez de entrar a la casa, caminó hasta la tienda de la esquina. Lo vi regresar con una botella de tequila corriente en una bolsa de papel. Se sentó en la banqueta, justo donde Leonor había tirado mis bolsas de basura semanas atrás, y le dio un trago larguísimo a la botella.
Sentí que se me encogía el alma al verlo así, mugroso, derrotado, tomando en plena luz del día. Quise correr a arrebatarle la botella. Quise gritarle que no valía la pena destruirse por esas mujeres, pero entonces toqué el bolsillo de mi falda. Ahí, bien dobladito, estaba el papel del usufructo, el que me dejó Ezequiel. Si iba ahora, lo salvaría del alcohol, pero no de su propia estupidez. Tenía que tocar fondo. Tenía que sentir el frío del suelo para valorar el calor del hogar que despreció. En ese momento, Leonor salió de la casa. Al ver a Fermín empinándose la botella en plena calle, ni le preguntó qué tenía ni lo abrazó. «Métete ya, borracho», le gritó con rabia, más preocupada por el qué dirán. «Estás espantando a las clientas imaginarias. Das asco». Fermín la miró con los ojos vidriosos. Por primera vez, le vi un destello de odio en la mirada, pero fue solo un instante. Se levantó tambaleándose y obedeció como siempre. Entró a la casa. Yo sonreí con tristeza. La fachada de oro se estaba cayendo en pedazos. El hedor a descomposición ya salía por las ventanas. «Sigue tomando, mijito», susurré desde mi rincón. «Sigue haciéndoles caso, porque el día que el banco venga por lo que de verdad deben, ni todo el tequila del mundo te va a quitar el pavor». Apreté con fuerza el papel que tenía entre las manos. Dicen que el tiempo de Dios no falla, y el momento de ajustar cuentas ya casi tocaba la campana final. Solo debía aguantar un poquito más. Apenas un tantito más. Dicen que cuando un barco se hunde, las primeras en correr son las ratas. Y en esta casa, el barco no solo se estaba yendo al fondo, ya estaba envuelto en llamas. La mañana del jueves llegaron unos tipos con traje. No venían a las fiestas de Leonor. Eran actuarios y enviados del banco. Bajaron de coches blancos, con montones de papeles bajo el brazo y cara de pocos amigos. Yo, desde mi sitio habitual, agazapada detrás de un puesto de periódicos, los vi llegar. Fermín salió a toparlos. Estaba sudando frío, ojeroso, con la misma ropa arrugada de la noche anterior. «No pueden embargarme», chillaba mientras agitaba las manos. «Solo necesito 7 días. Voy a vender la casa. Ya tengo quien me paga en efectivo». Al oírlo, el alma me dio un brinco. Mi propio hijo estaba dispuesto a malvender el hogar de su familia, el legado de su papá, para cubrir sus deudas de apuestas y apariencias con agiotistas. Todo por pura desesperación. Pero entonces el licenciado del banco, calvo y con cara de piedra, negó con la cabeza y sacó un papel. «Señor Álvarez», soltó en voz alta que retumbó en toda la cuadra, «usted no puede vender esta propiedad. Ayer recibimos un documento oficial. Esta casa tiene un usufructo vitalicio registrado a nombre de la señora Micaela. Sin la firma de su madre, usted no puede vender, rentar ni mover ni un ladrillo». Fermín se quedó de piedra. Se dejó caer contra la pared, como si le hubieran metido un trancazo en el estómago. «¿Mi mamá?», murmuró con la voz hecha trizas. «¿Cómo? Si ella no sabe nada de leyes. Si es una viejita sin estudios». «Pues esa viejita sin estudios fue más lista que usted», replicó el licenciado. «El embargo por el crédito personal sigue, pero la venta express ya no va. Nadie compra una casa donde vive una señora con derechos legales». Desde la ventana del salón, doña Leocadia escuchaba cada palabra. Noté cómo se le desfiguraba la cara. Se le cayó la careta de suegra de clase y dejó ver el rostro de la fiera que ya se dio cuenta que la presa quedó en huesos. Fermín se metió cabizbajo, cerrando la puerta tras los abogados. Pero yo sabía que la bronca fuerte venía adentro. Esa noche, la oscuridad cubrió la casa antes de la hora acostumbrada. Ya no brillaban los letreros neón. Seguro les cortaron la luz por no pagar. Me quedé al pendiente. Tenía el presentimiento de que Leocadia no iba a quedarse a barrer lo que ella misma ayudó a ensuciar. Como a las 2 de la madrugada, se paró un taxi frente a la casa sin hacer ruido. No tocó el claxon, solo se quedó con el motor encendido. La puerta principal se abrió con cuidado. Salió Leocadia. No traía sus maletas de siempre. Cargaba 2 bolsotas deportivas que reconocí al instante, las del gimnasio de Leonor. Pero ahora se veían pesadas, llenas hasta el tope. Caminaba de puntitas, volteando con miedo. No era miedo a rateros, era miedo a que su hija o su yerno se despertaran. El taxista se bajó a echarle la mano. Al subir una de las bolsas a la cajuela, se le abrió tantito. A la luz del poste, algo brilló. No era ropa, eran las joyas, las cadenas de oro de Leonor,
el reloj de lujo que Fermín compró a crédito y probablemente el dinero en efectivo que aún quedaba guardado en la caja fuerte del local quebrado. Leocadia estaba desvalijando a su propia hija. Se subió al taxi sin voltear ni una sola vez. Su cara no mostraba culpa, solo la urgencia helada de quien huye con el botín antes de que amanezca. El taxi arrancó y se perdió en la oscuridad. Al día siguiente, el grito de Leonor retumbó hasta la otra cuadra. «¡Mamá! ¡Mamá!». Salieron todos a la calle. Leonor lloraba con desesperación, no por amor, sino por la puñalada trapera. Fermín tenía en la mano un papel arrancado de una libreta. Me acerqué lo justo, aprovechando el alboroto. Escuché a Fermín leer con voz apagada, mientras los vecinos se asomaban con curiosidad. «Hija», decía la nota de Leocadia, «me regreso al rancho. Este clima me enferma y ya no aguanto el estrés de sus broncas económicas. Me llevo lo mío y algo extra por haberlos atendido. No me busquen. Estoy muy mal y necesito tranquilidad. Suerte con el banco». Leonor se tiró al suelo, chillando y echando pestes contra la mujer que la parió. Se lo llevó todo. Berreaba Leonor golpeando el concreto. «Mis collares, los ahorros de emergencia. Me dejó en la ruina». Fermín la observaba sin mover un solo músculo para ayudarla. Por primera vez vi en los ojos de mi hijo el peso completo de su torpeza. Había corrido a la madre que siempre lo sostuvo, para abrirle la puerta a la suegra que le vació hasta el alma. Desde donde estaba, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La parásita había abandonado el cuerpo moribundo de la economía de mi hijo. Leocadia se había largado como la cobarde que era. Ahora ellos se quedaban solos, solos con sus deudas, solos con la casa embargada por mi mano, solos con el resentimiento que comenzaba a crecer entre los dos. Apreté mi rebozo contra el pecho. La justicia divina a veces se tarda, pero cuando llega, lo hace con la precisión de un bisturí. Leocadia ya no estaba, pero el verdadero suplicio para Fermín y Leonor apenas empezaba. Y yo aún guardaba la llave maestra en el bolsillo. Ese viernes salió el sol, pero para mi hijo y su esposa fue la noche más negra de todas. Desde mi esquina, observé cómo el drama de familia se convertía en un escándalo de barrio. La escapada de Leocadia fue solo la primera pieza del dominó. Lo demás se vino abajo en un santiamén. Leonor estaba en la sala con la puerta abierta. La vi marcar una y otra vez el número de su mamá. Se llevaba el celular al oído, esperaba con la cara desencajada y luego gritaba de rabia. Buzón de voz. Chilló tirando el teléfono al sillón. Me bloqueó. Mi propia madre me bloqueó y se llevó hasta las monedas del frasco de propinas. Fermín caminaba de un lado a otro jalándose el cabello. Ya no quedaba nada del tipo que se sentía empresario. Ahora era solo un chamaco asustado que veía venir la consecuencia. «Te lo dije, Leonor», le gritó con los ojos encendidos de furia. «Te dije que tu mamá era una víbora. Ese dinero era para los intereses de hoy. Si no pagamos, los del préstamo van a venir. Y ellos no son como el banco. Ellos no mandan avisos. Ellos mandan trancazos». «Cállate, bueno para nada», le escupió ella. «Tú debiste cuidarlo. Tú eras el hombre. Ahora resulta que es mi culpa que mi mamá esté enferma de codicia». Empezaron a gritarse cosas feas. Se echaron en cara cada metida de pata, cada peso tirado, cada mentira. Leonor le gritó que era un don nadie. Fermín le gritó que era una interesada sin alma. Y mientras se lanzaban palabras que dolían más que cuchillos, aparecieron las camionetas negras. No era la policía. Eran los cobradores del préstamo gota a gota. 3 hombres corpulentos bajaron sin prisa. No llevaban trajes ni maletines, sino camisetas pegadas al cuerpo y miradas que helaban. Entraron directo a la casa sin tocar. Desde la banqueta, escuché cómo la voz de Leonor cambiaba. Ya no era coraje, era puro pánico. «Salgan de aquí. Voy a llamar a la policía», chillaba desesperada. Pero a ellos no les importó. Empezaron a sacar todo lo que podían. Y no con cuidado. Como cuando Leonor aventó mi ropa. Ellos lo aventaban sin piedad. El sillón de masaje de 5,000 pesos salió volando y cayó volteado en la banqueta. Las lámparas de cristal, esas que tanto presumía Leonor, se hicieron trizas contra el suelo. Los barnices, los espejos, las sillas de diseñador, todo fue lanzado como si fuera basura. Leonor se fue detrás de uno de ellos, aferrada como fiera a una bolsa de marca. Daba pena verla luchando por un pedazo de cuero,
mientras el techo se le venía abajo. «¡Suéltalo!», gritó el cobrador dándole un empujón. «Eso es parte del pago por los intereses moratorios». Leonor se fue de rodillas, raspada y toda llorosa, abrazando su bolsa como si fuera un bebé. Chillaba feo, con los mocos colgando y el maquillaje corrido. Ya no era la reina de la cuadra, era una chamaca berrinchuda con el juguete roto. «Mamá, mamá, ayúdame», gritaba al viento, llamando a la misma madre que la abandonó y le quitó todo horas antes. Fermín salió después. Uno de los cobradores lo tenía agarrado del cuello y lo empujó hacia la calle con desprecio. «Y de gracias que nomás nos llevamos los muebles y no le rompemos las piernas», le soltó el cobrador. «La casa ya está embargada por el banco, así que no nos sirve, pero lo de adentro sí». Se llevaron lo que cupo en la camioneta y se fueron, dejando ruina y silencio detrás. Fermín se quedó frente a la puerta. La casa, vacía, saqueada. Al rato llegaron los del banco. Vieron que ya no quedaba nadie y pusieron los sellos y cadenas en la entrada. Fue ahí cuando ocurrió. Fermín se volteó y miró la fachada. Vio la ventana de mi cuarto, ahora a oscuras, sin cortinas. Vio el escalón donde una vez yo me quedé parada con mis bolsas de basura. Sus piernas flaquearon. Cayó de rodillas justo ahí. Se cubrió el rostro y el cuerpo se le sacudió. No gritó. Lloró en silencio. Un llanto hondo, de esos que salen cuando uno se da cuenta de que ya no hay marcha atrás. A unos metros, Leonor seguía sentada, revisando si su bolsa tenía algún rayón, sin siquiera voltear a ver a su esposo. Ahí noté la diferencia entre ellos. Leonor lloraba por sus pertenencias. Fermín lloraba por su vida. Quizá recordó mis calditos cuando llegaba molido, o cómo la casa siempre olía a limpio y a paz cuando yo la cuidaba. Quizá pensó que conmigo nunca tuvo que temer a embargos ni deudas, porque yo administraba hasta el último peso con cariño. Ahora no le quedaba nada. Sin madre, sin hogar, sin moto, sin orgullo, solo una mujer egoísta a su lado y una deuda que lo iba a hundir. Sentí un jalón en el pecho, ese impulso de correr y levantar a mi hijo del suelo, pero mis pies se negaron a moverse. No, si lo hacía, él volvería a creer que yo siempre llegaba a rescatarlo, que su mamá podía solucionar todo, pero ya no. Tenía que sentir lo que era quedarse afuera con la cadena puesta. Tenía que temblar de frío, tenía que pasar hambre. Solo así, quizás, podría volver a encontrar su camino. La noche cayó sobre Guadalajara. Ahí seguían, tirados en la banqueta, entre bolsas de basura y vidrios quebrados. Dos siluetas tristes bajo la misma farola que algún día me dio claridad. Me acomodé el rebozo y me fui al cuarto de Toña. Esa noche no pedí un milagro en mis oraciones. Pedí que mi hijo tuviera el valor de aprender lo que la vida le acababa de marcar a fuego, porque lo más duro apenas comenzaba, cuando el hambre de verdad empezara a apretar. El reloj marcaba la 1 en punto. 30 días justos desde que me echaron. 30 días desde que mi mundo se redujo a 2 bolsas negras. Dormía en el sillón de Toña cuando unos golpecitos en la puerta me despertaron. No eran golpes duros ni de autoridad como los de los judiciales. Eran suaves, casi rítmicos, llenos de angustia. Toña se movió en su cama pero no se despertó. Yo sí, mi instinto de madre, esa maldita alarma que nunca se apaga, me dijo quién estaba ahí antes de poner un pie en el suelo. Me levanté despacio, me eché el chal al cuello porque el frío calaba. Fui hasta la puerta vieja de madera. No me temblaban las manos ni se me aceleraba el corazón. Sentía una calma extraña, la calma de quien ya dictó sentencia y solo falta leerla. Miré por la mirilla. Ahí estaban. Fermín y Leonor. Daban pena. Fermín con la misma camisa sucia del día en que los desalojaron, la barba crecida, los ojos hinchados. Leonor sin tacones ni su cara maquillada, en tenis viejos, abrazándose para mitigar el frío. A sus pies, una maleta vieja medio cerrada era lo único que quedaba de su mundo elegante. Corrí el cerrojo, pero dejé puesta la cadena. Abrí apenas 5 centímetros. El olor que entró no era el de mi hijo. Era a sudor agrio, a calle, a desesperación. «Mamá», dijo Fermín al verme. Su voz se hizo añicos. «Mamá, soy yo. Ábrenos, por favor». Lo observé en silencio. «Mamá, te lo ruego», repitió, pegando la cara a la puerta. «Nos quitaron todo. No tenemos dónde dormir. Llevamos 2 noches en la central camionera.
Tenemos hambre. Leonor tiene fiebre. Arde. No seas cruel, mamá. Es tu nieta la que quizá viene en camino. Mentira. Otra más. Usar a un nieto que no existe. Usar la enfermedad. Provocar lástima. Ese no era mi Fermín. Mi niño nunca hubiera llegado tan bajo. El hombre que estaba ahí era otro. Leonor se acercó tambaleándose y cayó de rodillas en el piso helado. Suegra, balbuceó con voz ronca. Discúlpeme, de verdad discúlpeme. Yo no tenía idea de lo que hacía. Fue mi madre quien me manipuló. Yo la estimo mucho, suegrita. Déjenos pasar, aunque sea al suelo. Le juro que la voy a tratar como a una reina. Le sostuve la mirada. Y ahí lo vi. Mientras sus labios decían disculpas, sus ojos ya estaban inspeccionando cada rincón de la casa de Toña. Observaba el piso bien trapeado, la olla de frijoles burbujeando al fondo, el sillón aún tibio. No venía en busca de una madre. Venía buscando refugio. Evaluaba si ese espacio era lo bastante cómodo para ella. Su humildad era puro disfraz. Su necesidad era lo único verdadero. Sentí un dolorcito agudo, sí. Ver a mi hijo tan acabado me despertó ese reflejo de siempre. Abrirle la puerta, abrazarlo, servirle sopita caliente y asegurarle que todo pasaría. Quería repararlo todo. Quería volver a ser la mamá que salva. Pero entonces recordé la foto de Ezequiel cayendo al fondo de la bolsa de basura. Recordé la voz de Fermín diciéndome: «Mamá, búscate otro lugar». Recordé el vino manchando mi blusa y el billete arrugado en mi puño. Si les abría ahora, no los estaría rescatando. Los estaría empujando a seguir igual de inútiles. Si los dejaba entrar, otra vez me convertiría en la sirvienta, en la mártir, en la que carga con todo. Inhalé profundo. El aire frío me llenó el pecho y me dio coraje. «Fermín», pronuncié en un tono tranquilo pero firme, duro como el concreto. Él levantó los ojos, ilusionado. «Mamá, déjanos pasar. Ya quita la cadena». «No», dije. Esa palabra se quedó colgando como un balazo sin ruido. Fermín parpadeó, desconcertado. Leonor dejó de fingir lágrimas y me lanzó una mirada llena de veneno. «¿Cómo que no?», preguntó Fermín. «Soy tu hijo. Llevo tu sangre. Tienes que echarnos la mano». «Te estoy ayudando, Fermín», le respondí mirándolo directo. «Te estoy ayudando a que por fin madures, porque hasta ahora solo has sido un escuincle mimado jugando a la casita con el dinero de sus papás». «Mamá, está helando», gritó, pasando del ruego al reproche. «Lo sé», le contesté. «Yo también sentí ese frío hace un mes. También estuve parada en una banqueta, con mis bolsas de basura, preguntándome por qué mi propio hijo me dejó sola. ¿Te acuerdas, Fermín? ¿Te acuerdas cuando me dijiste que buscara otro lugar porque tu suegra necesitaba espacio? Fue un error, mamá. Ya me disculpé. Hay errores que se cubren con dinero, hijo, pero hay otros que se pagan con la vida». Me acerqué un poco más a la rendija. «Escúchame bien, Fermín. Y tú también, Leonor. Durante años pensé que mi corazón era el hogar eterno de ustedes. Que no importaba lo que hicieran, siempre cabrían ahí. Pero ustedes no solo cerraron la puerta, le prendieron fuego a la casa». Leonor quiso hablar, pero con un gesto le ordené callar. «Ni digas nada», le advertí con firmeza. «Tú aventaste la foto de mi marido al bote de basura. Tú me trataste peor que a un perro callejero. Y tú, Fermín, lo permitiste sin decir ni pío. Ese día quebraron algo que no se arregla con un perdón a la 1 de la mañana solo porque les da frío». Me di media vuelta y fui a la cocina. Toña seguía dormida. Tomé 2 cobijas viejas de lana y serví en unos recipientes de plástico 2 porciones del caldo de pollo que sobró de la cena. También metí unos bolillos en una bolsa. Regresé a la puerta. Pasé las cosas por la rendija y debajo de la puerta. «Tomen», dije. «Aquí tienen comida caliente y algo para cubrirse. Se los doy por humanidad, porque soy una mujer cristiana y no dejaría que ni un perro callejero muriera de hambre. Pero no puedo darles techo». «Mamá, no nos hagas esto», gritó Fermín, abrazando el recipiente con caldo como si fuera un tesoro. «Somos familia. La familia se cuida, Fermín. La familia no se abandona en la calle», respondí, sintiendo las lágrimas agolparse. Pero no dejé que salieran. «La casa, mi casa, la que tú dejaste perder, la voy a recuperar. Tengo los papeles.
El usufructo vitalicio me respalda. La voy a pelear. Pero cuando vuelva a ser mía, viviré sola. O con quien yo decida. Pero ustedes deben buscar su propio rumbo. Eres una vieja rencorosa, soltó Leonor desde el suelo, mostrando al fin su verdadera cara. Ojalá te mueras sola. Sonreí con tristeza. Prefiero la soledad y la paz que estar rodeada de demonios disfrazados. Le respondí. Observé a mi hijo por última vez. Quise guardar su rostro en mi mente, no con rencor, sino con la esperanza de que algún día, lejos de mí, lejos de mi sombra, encontrara su valor. Vayan al albergue del centro. Les indiqué. Abren a las 6 de la mañana. Tienen 5 horas para reflexionar. Que Dios los cuide, porque yo ya no puedo hacerlo. Y entonces, con todo el dolor en mi pecho, pero con firmeza en el alma, empujé la puerta. La madera crujió, la cadena cayó con un tintineo seco. Fermín gritó, «¡Mamá!», por última vez. Pero yo cerré. Aseguré la puerta. Di 2 vueltas a la llave. Me recargué contra la madera, escuchando cómo se alejaban, cómo Leonor insultaba y Fermín lloraba, perdiéndose en la oscuridad. Me dejé caer al piso y abracé mis rodillas. Lloré. Sí, lloré largo y tendido. Lloré por el hijo que perdí, por la abuela que no fui. Pero mientras lloraba, sentí que una losa enorme se despegaba de mis hombros. Dolía. Era como arrancarse un pedazo de carne, pero por primera vez en años, el aire que entraba en mis pulmones era mío, solo mío. Había cerrado la puerta al dolor y al hacerlo, abrí la ventana a mi propia existencia. Han pasado 6 meses desde aquella noche en que cerré la puerta. 6 meses desde que el cerrojo separó mi pasado de mi porvenir. Hoy el sol brilla distinto, no quema, acaricia. La justicia de los hombres se toma su tiempo, pero la de los papeles bien firmados no falla. El documento que Ezequiel me dejó, ese bendito usufructo vitalicio, fue mi salvavidas. El juez ni titubeó. Recuperé legalmente la casa en Guadalajara apenas una semana después de que Fermín y Leonor se marcharon. Volví a entrar a ese hogar vacío. Caminé por los pasillos donde antes resonaban los tacones de Leonor y las órdenes de Leocadia. Pero ya no sentí nada. Las paredes estaban frías. El alma de esa casa se había ido mucho antes que los muebles. Comprendí que no podía quedarme ahí. Ese lugar apestaba a traición y a dolor. Así que hice lo que debía hacer desde un principio. Vendí la casa. Con el dinero, pagué todas las deudas a mi nombre para limpiar mi historial. Y con lo que quedó, no busqué lujos. Regresé a mis raíces, a una colonia tranquila cerca del mercado, donde la gente aún se saluda en las mañanas. Compré un local pequeño con un departamentito arriba. Lo pinté de colores vivos, amarillo y azul, como la casa de mi infancia en Oaxaca, y colgué un letrero de madera que dice: «La cocina de Micaela. Hoy, mi vida huele a mole negro, a tortillas calientitas hechas a mano y a café de olla hirviendo. Mi comadre Toña me echa la mano. Ya no soy esa suegra incómoda. Ahora soy doña Micaela, la mera mera, la que cocina más rico en toda la colonia. Mis comensales ya son parte de mi familia. Aquí nadie me manda a callar. Aquí, mi risa y mi voz alegran el ambiente. ¿Y ellos? El destino, que nunca falla ni se atrasa, les cobró todo con intereses. Lo de Fermín y Leonor fue como hielo al sol. Rápido se esfumó, se quedaron sin techo, sin un peso y sin a quién echarle la culpa, y acabaron mordiéndose entre ellos. A los pocos días de estar viviendo en un cuartucho prestado en la azotea, se separaron. A Fermín lo he visto desde lejos. Se gana la vida en el mercado de abastos, cargando cajas de frutas desde que canta el gallo. Se le ve flaco, con la espalda doblada como si cargara el mundo entero. Me han dicho que cuando ve a señoras mayores comprando, baja la mirada y se le humedecen los ojos. Él sabe que perdió a la única mujer que lo quiso sin condición. A veces me dan ganas de llevarle un platito de comida, pero sé que tiene que cargar su cruz solito para que se le enderece el alma. De Leonor supe por una clienta. Anda con una maletita de plástico haciendo uñas a domicilio. Ya no es la patrona. Ahora le toca agachar la cabeza, lavar pies ajenos y aguantar que la regañen si el barniz no quedó parejito. La vida la puso justo en el sitio que tanto despreció, al servicio de otros. No les deseo mal,
Mi corazón ya no guarda rencor, solo una calma enorme. Ya perdoné, pero no olvido, porque olvidar sería desperdiciar todo lo aprendido a punta de llanto. Ahora, mientras me columpio en mi silla viendo cómo cae la tarde, quiero decirles algo. A ustedes, mis amigos invisibles que han estado conmigo en este camino tan duro, acérquense, que esta viejita quiere soltarles 4 verdades antes de que se apague la luz. Primera lección. Para todas las jefas de familia que me oyen, por favor, no suelten la llave de su destino. El amor de madre es inmenso, pero no debe ser a ciegas. No regalen su casa, su dinerito, ni lo que tanto les costó a sus hijos mientras sigan respirando. Ayúdenlos a salir adelante, sí, pero sin sacrificar sus propias alas. Un hijo que no se esfuerza, no entiende el valor del sacrificio. Conserven su independencia hasta el final. Eso no es ser egoísta, es tener dignidad. Segunda lección. Para los hombres de la casa, pongan atención. La esposa es compañera de vida y merece respeto, pero madre hay solo una. No permitan que el amor romántico les nuble el juicio. No dejen que el perfume caro y las palabras melosas los hagan pisotear a quien les curó las rodillas raspadas. Si una mujer les exige elegir entre ella y su madre, esa mujer no los quiere controlar. Y acuérdense bien, cuando se va el dinero y se arruga la belleza, la única que suele recibirnos de vuelta con los brazos abiertos es la misma a la que corrieron. No esperen hasta que sea tarde. Las tumbas no escuchan perdones. Tercera lección. Sobre la avaricia. Las casas más grandes no se levantan con tabiques ni con préstamos. Se construye con calma. Leonor y Leocadia soñaban con vivir como reinas en un palacio, pero acabaron sin ni siquiera un techo porque sus bases estaban llenas de veneno y envidia. No deseen lo ajeno. No traten de aparentar lo que no son. Quien quiere tragarse el mundo de un solo mordisco, acaba ahogándose. Es mejor un plato sencillo de frijoles en una casa en paz, que un banquete en un hogar lleno de gritos y deudas. Y la última enseñanza. Sobre la familia. Me tocó aprenderlo a la mala. La sangre no hace familia. La lealtad sí. Familia fue Toña, que sin dudar me ofreció su cama. Familia fue el vecino que me avisó cuando me iban a embargar. Familia es quien te levanta cuando te caes, no quien te da el último empujón para verte en el suelo. No tengan miedo de cerrar la puerta a esos parientes que solo saben dañar. A veces, cortar una rama podrida del árbol genealógico es la única forma de que el jardín vuelva a florecer. Me llamo Micaela. Fui víctima, fui sombra, fui como una bolsa tirada en la banqueta, pero hoy soy libre. Gracias por darse el tiempo de oír mi historia. Y recuerden, si algún día sienten que nadie los ve o que no valen nada, busquen en su interior, en ese rincón donde guardamos lo más valioso. Ahí siempre hay algo, un papel, una fuerza, una fe que nos puede sacar adelante. Nunca es tarde para volver a empezar. Que pasen buenas noches y que Dios bendiga sus hogares. Y ahora, mis queridos amigos, quiero hacerles una pregunta con el alma en la mano. ¿Qué opinan de la última decisión de doña Micaela? ¿Piensan que fue demasiado dura al no abrir esa puerta en la madrugada? ¿O creen que fue un acto de justicia y amor propio que ya era hora de tomar? Si ustedes hubieran estado en sus zapatos, con el alma hecha pedazos pero la dignidad intacta, ¿habrían hecho algo diferente? Cuéntenme aquí abajo en los comentarios, que yo leo cada palabra con cariño, porque sus vivencias también alimentan la mía. Si este relato les movió algo por dentro o les dejó pensando, regálenos un me gusta, compártanlo con quienes lo necesiten. Quizás alguien por ahí lo ocupa justo hoy, y suscríbanse al canal para no perderse lo que viene. Nos vemos en la siguiente historia. Somos Antes del Silencio, contando para sanar el alma, para volver a encontrar la paz entre los silencios del tiempo